más se nos entregue esta mañana. Pedimos, rogamos, suplicamos siempre al Espíritu Santo que sea Él ministrando nuestros corazones, nuestro espíritu de una manera muy especial. Realmente estamos abriendo nuestros ojos a cosas nuevas y queremos, Señor, así como aquel eunuco, aquel hombre que hizo aquel viaje y fue necesario que Felipe se uniera a él y le explicara lo que él leía. Así necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a explicar las cosas que necesitamos entender para que cambie nuestra vida, para que nuestro amor por ti, Señor, crezca, para que realmente entendamos que este bendito evangelio no es cualquier cosa, que realmente podamos nosotros, Señor, recibir esa verdad que dijo el apóstol Pablo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y queremos, Señor, queremos no solo saberlo, no solo memorizarlo, queremos vivir ese versículo. Realmente este evangelio es un evangelio poderoso, es un evangelio bendito, es una verdad inquebrantable y queremos entenderla. Rogamos al Espíritu Santo que nos ayude. En nuestra debilidad se perfecciona el poder de Dios, la fuerza divina se perfecciona y aquí estamos una congregación de débiles queriendo que en nosotros se perfeccione esa fuerza de lo alto. En el nombre poderoso de Cristo, dejamos este tiempo bajo tu dirección, bajo tu cuidado, y sé que tú estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Repito, de venir más temprano vos. Amados, quiero que leamos un poquito. Mire, yo la verdad, hermano, me confieso con usted, yo no sé ni por dónde empezar el mensaje hoy. Pero he estado estudiando eso de la cruz y realmente me siento así como, Dios santo, a veces nosotros creemos que ya sabemos bastante. Y yo, hermano, voy a hablar por mí. Yo no sé nada realmente. Necesito que el Espíritu Santo me ayude a entender estas cosas. Y por eso quiero trasladárselas a usted. Entonces, he estado el martes, creo que iniciamos un tema de que como, hermano, en el Antiguo Testamento hay un mensaje que se repite muchas veces y que lo que da es un anuncio a la cruz de Cristo, a la cruz de Cristo. La cruz es un árbol cortado. La cruz es un palo. Así cuando se estudia, hermano, cuando se estudia, la cruz es un palo, es un poste. Y entonces el Señor ahí me habló a mí en mi corazón que fuera a buscar todos los árboles cortados del Antiguo Testamento, porque cada árbol cortado nos da un mensaje de la cruz de Cristo. Y entonces, en obediencia, yo fui a buscar. Y el primer árbol cortado que yo encuentro, hay varios, hermanos, pero el primer árbol cortado con el que me encuentro es en Génesis 6. Cuando el Señor le dijo a Noé: hazte un arca de madera. Es decir, tenía que cortar árboles de madera. Hay que ir a estudiar todo lo de madera, hermano. Mire, todo el tabernáculo fue hecho con madera, casi todo. Y sobre todo los altares. El altar del holocausto era de madera. El altar del incienso era de madera. El altar, hermano, que de alguna manera es altar, que es el arca del pacto, era de madera, solo que recubierta de oro, pero la base era de madera.
Y cuando la Biblia dice que nos subamos al altar, hermano, yo lo entiendo ahora mejor. Subámonos a la madera, subámonos a la cruz, subámonos al sacrificio. Y todo lo que las profecías nos hablaban hoy, sobre todo la última profecía que escuchamos, yo creo que debemos de reflexionar bastante, amados. Debemos de reflexionar. Entonces, donde hay un árbol cortado, hay un mensaje. Entonces, volviendo a eso, Noé edificó su salvación con árbol cortado. No existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Solo a través del sacrificio de Cristo. Solo a través de la cruz de Cristo. Más adelantito encontramos a Abraham, que va a hacer un sacrificio, hermano, y lleva leña, árbol cortado, lleva leña a ese monte, ahí arregla la leña, sobre ese altar pone a Isaac su hijo, hermano, y cuando lo va a sacrificar, el ángel del Señor le habla y le dice: no lo hagas, no lo hagas. ¿Y ahora qué hago? Ya está el altar, ya está el fuego, pero no hay cordero. Mira, te voy a dar un mensaje que va a quedar proyectado para un tiempo futuro. Va a venir un cordero que va a morir sobre una cruz, un árbol cortado. Entonces agarró ese corderito que estaba trabado, dice la Biblia ahí, que estaba trabado, lo hizo descender y quitaron a Isaac y pusieron al cordero. Eso ahí estábamos reflejados nosotros. Cristo murió por nosotros. Nosotros estamos en representación de ese Isaac que fue quitado del altar para que llevara allí el Cordero de Dios, hermano, y fuera crucificado por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Dice Isaías 53, y así, al ir avanzando, hermano, hay muchas cosas ahí que el martes las vamos a seguir viendo. Pero Pablo habla de esto, mire, quiero leerle esto, dice: el mensaje de la cruz. Esa palabrita, esa frasecita me ha estado llenando mi corazón, hermano. El mensaje de la cruz. Hay un mensaje que sale de la cruz, hermano, hay un mensaje que sale de la cruz. Dice: el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Este mensaje es el poder de Dios. Entonces, el mensaje de la cruz es el poder de Dios. El mensaje de la cruz es el poder de Dios. Esta versión dice: porque para los que se pierden. El mensaje del madero, hermano. El mensaje del madero es locura. Pero para nosotros, que nos estamos salvando, es poder de Jehová. Entonces, amados, aquí hay dos grupos de personas. Aquí hay dos grupos de personas. Aquí hay dos posiciones. Así como cuando en el monte el Señor le dijo a Moisés: mira, vas a poner al pueblo entre dos decisiones, entre el monte Gerizim y el monte Ebal, que ellos decidan qué monte van a subir. El monte Gerizim es el monte de bendición y el monte Ebal es el monte de maldición, que ellos decidan. Y el Señor les dice: he aquí, pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Entonces, este versículo lo podemos asociar con eso, porque dice que hay unos que ese mensaje les parece locura. Ese es un grupo. Hay unos que a ese mensaje de la cruz les parece locura. Pero hay otro grupo. Ese grupo que dice esta versión me gusta porque se está salvando. Ese grupo, hermano, que hemos creído en este evangelio bendito. Y es decir, nosotros, dice aquí, hermano, ese mensaje de la cruz es poder de Jehová. ¿En qué grupo está usted, amado? ¿En cuál grupo está? ¿En el de la derecha o el de la izquierda? Y no estamos hablando de política, ¿va? Que quede claro. ¿En qué grupo vamos a estar? No sé todavía, pastor, me estoy definiendo. No hay caminos intermedios. El que no está en uno,
está en otro. Esto es así, hermano. El que no está en uno, está en otro. Entonces, yo creo, hermano amado, que en este tiempo el Señor nos está revelando cosas para que ya no estemos tibios, para que ya no estemos indefinidos, para que ya no estemos, hermano, analizando las cosas, sino que empecemos a actuar y empecemos a, ¿cómo le digo, hermano? A tomar decisiones en nuestra vida, sobre todo en nuestra vida espiritual. Es importante que sepamos, hermano amado, que este evangelio no solo es venir a una iglesia, hermano. Eso no es evangelio. Que el Señor nos ayude a quebrantar toda manera de pensar errónea, hermano. A veces creemos que este evangelio solo se trata de venir a una iglesia y cantar unos coritos y escuchar a uno que predica ahí e irnos para la casa y yo ya estoy cumpliendo el evangelio, hermano. Eso solo es un poquito así, mire, de lo que es este evangelio bendito. Eso solo es la orillita de lo que es este evangelio. Tenemos que profundizar en esto, tenemos que entender esto, hermano, y que el Espíritu Santo nos ayude. Y esta mañana lo que el Señor quiere, amados, esta mañana lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, que la cruz de Cristo, ahí hay un mensaje de poder. Ahí hay un mensaje, hermano, que nosotros necesitamos encontrarnos con ese mensaje. Necesitamos, hermano, que ese mensaje nos atropelle, hermano. Así yo creo que esa es la palabra más cerca que puede llegar a lo que el Señor pone en mi corazón. Que ese mensaje nos atropelle, que ese mensaje, hermano, nos embista. Y que entonces nosotros quedemos impactados por ese mensaje de la cruz. Que nosotros quedemos, hermano, realmente tocados por la cruz. Que la cruz de Cristo, hermano, venga a nosotros y nos impacte a nosotros. Mire, cada uno de nosotros necesitamos eso, hermano. Por eso hay mucho que decir cuando el Señor decía, mucho que explicar cuando el Señor decía, hermano, que el que quiera ser mi discípulo, que tome también su cruz. Pero esa cruz de alguna manera está ligada con la cruz de Cristo. Entonces hay un mensaje del madero. Yo me voy a saltar algunas cosas aquí, pero quiero que vayamos. No sé si es que yo estaba notando ahí algunas cosas, hermano. Mire, busquemos Mateo 27, 26. Ahí me puse a estudiar otras cosas ahorita antes de subir acá. Vamos a Mateo 27. Vamos a Mateo 27. Yo sé que tengo mucho que presentarle ahí en la presentación del que traigo, pero déjeme primero que vayamos a Mateo 27. Aquí anoté unos versículos. Mire, en el 27-26 es cuando a Jesús lo llevan, y por eso me impresionó ahí lo que el Espíritu Santo le daba a nuestra hermana, porque lo que el Señor me puso ahí, antes de subir acá, lo que el Señor me puso es que fuera a revisar qué pasó en ese momento exacto cuando Jesús hizo ese recorrido a la cruz. Y todo, hermanos, lo primero que yo puedo visualizar, que lo que abre ese momento donde Él es condenado a muerte, lo que abre ese momento es que soltaron a uno llamado Barrabás. En el 26 dice que entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús, después de hacerlo azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Ahí fue la sentencia final de ese juicio, hermano. Mire, hermano, Barrabás es un personaje que nos manda un mensaje también, que lo primero que sucede en la cruz de Cristo es que todos nosotros los Barrabases, porque así es, hermano, aunque usted no me diga, este hermano, a saber de qué me está hablando, pero hermano, Barrabás nos representa a todos nosotros, pecadores, mentirosos, mafiosos, que estábamos presos, que estábamos entregados ya a una condena. Así está Barrabás, pero que llegó Cristo y Él dijo: yo voy a ocupar el lugar de todos ustedes, y ustedes van a quedar como que no deben nada, quedan libres.
Entonces Barrabás nos representa a todos. Barrabás nos representa a todos, hermano. Cristo tomó nuestro lugar para Él dejarnos a nosotros en una total libertad. Entonces el primer mensaje que yo veo ahí en ese pasaje es que hubo un hombre que ya estaba condenado a muerte, no a estar preso, estaba condenado a muerte, estaba condenado a ser crucificado, estaba condenado, hermano, estaba esperando el momento que lo sacaran de ahí para que lo fueran a colgar a una cruz. Pero su lugar lo ocupó nuestro Señor Jesucristo. Y ahí estamos representados todos. Entonces el Señor empieza a hacer su recorrido. Es importante algunos eventos, hermano. Por ejemplo, me llama la atención el versículo 32, cómo ahí un hombre llamado Simón lo obligaron a que llevara la cruz de Cristo. Ese tipo, aunque no esté en la Biblia, hermano, descrito qué pasó con él después, no está descrito, pero por todo lo que yo entiendo, ese hombre, después de haber cargado la cruz de Cristo, ese no fue igual. Ese ha de haber sido transformado con solo llevar la cruz de Cristo. Ese ha de haber sido transformado. Yo creo que mire, no quería, porque lo obligaron, dice la Biblia. No quería. Pero yo creo que cuando se puso la cruz de Cristo, él empezó a sentir libertad en su vida. Y a medida empezó a caminar, empezó a ser transformado. Y yo le aseguro que después no se la quería quitar. ¿Qué le pasaría? Y fíjese que en otros evangelios este lo asocian. Tengo que ir a estudiar eso porque se menciona que este era el papá de un mentado Alejandro y un Rufo, y me parece que de esos dos el apóstol Pablo habla de ellos en sus cartas. Lo vamos a ir a estudiar. Entonces, hermano, cuando dice que ahí empiezan a pasar algunas cosas, ¿qué sucedió? Aquí, para no perder mucho tiempo en esto, yo anotaba los versículos. Por ejemplo, en el verso 45, dice, hermano, que cuando llegaron a ese monte, entonces llegaron al lugar de la crucifixión y desde la hora sexta, mire, si hay alguien que tiene una Biblia de esas que traducen nuestro horario, no sé si es a las 3 de la tarde esto, pero dice desde la hora sexta, tal vez la versión al día, la versión al día o la versión Nueva Traducción Viviente también pone la hora de nosotros. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre la tierra. No, perdón, voy a leer bien. Hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Hay alguna Biblia que diga qué hora? Entonces, quiere decir que hubo oscuridad desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Entonces, yo quiero que veamos esto, hermano. Veamos cómo se empiezan a experimentar unas cosas impensables en ese momento de la cruz. Cómo empiezan a suceder eventos, hermano, que realmente no hay explicación. Yo creo que los científicos, hermano, de ese tiempo, ellos no habían previsto que en esa hora iba a haber un eclipse, pero pasó. Entonces, mire, en pleno alumbrar, mediodía es cuando el sol está, hermano, en su mayor esplendor, pero se oscureció en ese momento. Dice que hubo oscuridad, y no solo en una parte. Hay que investigar. Yo creo, mire, cuando nosotros estudiamos la Biblia, también debemos de estudiar la historia. Eso lo estoy aprendiendo yo, hermano. Porque habría que ir tal vez ahí como Google es bueno para eso. Habría que buscar cuántas veces la tierra ha quedado en tinieblas, o sea, el mundo entero en tinieblas a la hora del mediodía. Como yo no lo he investigado, pero lo voy a investigar, me parece, o no sé si pero me parece que ese evento se dio solo en ese día. Pero hay que investigarlo, porque han habido eclipses, hermano, pero no para ponerse oscura toda la tierra. Hay lugares donde quedan en tinieblas, pero otros lugares quedan alumbrados. Pero un eclipse que haya oscurecido la tierra totalmente,
al mediodía en punto, hay que verlo. Lo que quiero mostrarle es que la cruz de Cristo hace cosas, hizo cosas, lo voy a poner de esta manera, hizo cosas, ha hecho cosas y sigue haciendo cosas que son imposibles para el hombre. La cruz de Cristo está activa, sigue obrando. Hermano, la cruz de Cristo sigue levantada para que todo aquel que es mordido por el pecado, nosotros podamos ver esa cruz bendita y decir: Señor, ahí fueron clavadas todos mis errores, todos mis pecados, todas mis maldiciones están clavadas en esa cruz. Así es que esa cruz sigue despidiendo un mensaje de libertad. Esa cruz sigue anunciando un mensaje de salud. Esa cruz sigue dando un mensaje de bendición, hermano. Esa cruz, hay un mensaje de la cruz. Entonces yo creo que, hermano, no podemos despegarnos de ese mensaje. Mire, yo no le digo que vamos a andar con un crucifijo aquí o que vamos a tener una cruz literal. Esto tenemos que entenderlo. En el mundo espiritual esa cruz sigue levantada. Esa cruz está de pie. Esa cruz sigue, hermano, dándonos un mensaje. Entonces hubo tinieblas. ¿Qué más visualicé aquí? Dice en el verso 51, vámonos al 51, que ahí pasaron varias cosas. Dice en el verso 51 que he aquí el velo del templo se rasgó. Eso todavía no lo entienden los judíos, cómo pasó eso. Mire ese dato que nos deja la Biblia. Se rasgó en dos, pero ¿cómo se rasgó? De arriba hacia abajo. Solo ese dato nos enseña que ese velo no se rasgó por una fuerza humana, sino que fue de arriba hacia abajo. Es decir, estando Cristo en la cruz, se oscureció el mundo, se apagó la luz del mundo en ese momento, hermano, y el velo, la religión también, la religiosidad, todas esas cosas, hermano, de ritos y ceremonias, todas esas cosas se rompieron. Eso queda partido, ya, eso, hermano. La cruz de Cristo vino a romper con paradigmas, vino a romper con reglamentos. La cruz de Cristo trajo un acceso libre al lugar santísimo. Ese velo se rasgó, entre muchas cosas. Lo que nos enseña ese romper de ese velo es que ahora todos tenemos libre acceso al lugar santísimo. Ahora dice la palabra: acerquémonos con confianza al trono de su gracia, al lugar donde encontramos el oportuno socorro, la oportuna ayuda. Está roto ese velo. Entonces dice que después la tierra tembló, hubo un terremoto. Hermano, otra vez, no fue un terremoto solo en un sector, solo en un país, solo en una región. La tierra. Otro dato a estudiar va: ¿cuántas veces ha temblado la tierra de una vez? O sea, son eventos que se generaron en ese momento de la cruz, hermano, que no hay explicación humana. ¿Por qué pasó? ¿Cómo sucedió? El mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz. Las rocas. Imagínense, hermano, una roca que se parta. La dureza se partió. La dureza no dio lugar a más. Y luego dice que los sepulcros se abrieron. Hermano, ¿cuántas cosas pasaron ahí? Los sepulcros se abrieron. Pero mire, aunque Mateo no lo explica, o será que tal vez no lo leí todo, ¿va? Pero sí estuve buscando aquí en Mateo. Mateo no explica cuando aquel ladrón que está juntamente con Cristo se arrepiente, pero sí lo explican los otros evangelios. Aquí anoté la cita, en Lucas 23:39 está donde ese hombre le dice a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Pero hermano, ya están crucificados los tres. Un ladrón a la derecha, el otro a la izquierda y Jesús en medio. Ya está, y hay una conversación entre los tres. Cuando le digo entre los tres es que hermano, por eso anoté esto acá. Déjeme ver el verso 39 explica, Mateo 27, 39 explica dice que los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Ya está Cristo crucificado. Dice que los que pasaban ahí le injuriaban, diciendo: tú que destruyes el templo en 3 días, lo edificarás. Déjeme ver la cita. 40. Vamos a ver Mateo 27, 31. Perdón, hermano, 31. Es que quiero que veamos una secuencia de cosas en cuanto a ese ladrón. 31. Verso 31 dice: después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarle. Ando buscando, no sé si anoté bien los versículos, hermano. Ando buscando donde dice que los dos se burlaban de él. El 40. Ese ando buscando, donde dice que los dos ladrones se burlaban de él. 41. No, tiene que ser ahí en Mateo 27. No sé si anoté bien los versículos, hermano, perdóneme. ¿Qué dice el 44? Vamos a ver. Ese es, mire, es que lo que quiero que vea, hermano, es que los dos en la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Es decir, yo entiendo, hermano, por eso, esto no es, hermano, mire, escúcheme bien esto, por favor, no se me vaya a malentender. El evangelio no solo se trata de saber las cosas. El evangelio no es conocimiento solamente, hermano. O sea, ¿cuánta gente sabe que Cristo fue crucificado? ¿Cuánta gente sabe eso, hermano? Y mire, y cree en eso, pero no les cambia la vida. Esto es serio, hermano. Y sobre todo para nosotros, la iglesia, debemos de pedirle al Señor, por favor, Señor, yo no quiero solo tener teoría en mi cabeza. Yo no solo quiero tener un conocimiento en mi cabeza y si es posible saberme de memoria todo el itinerario de Jesús en su caminar hacia la cruz. Hermano, podemos saberlo con versículos bíblicos, si usted quiere, lo podemos saber en versiones diferentes de la Biblia, lo podemos conocer, hermano. Qué importante es la revelación de esto. Eso es lo que yo quiero que esta mañana, hermano, por favor, le podamos pedir al Señor: Señor, yo quiero que me reveles todo lo que pasó ahí en la cruz, porque hermano, ¿sabe cómo es esto? Señor, por favor, en el Espíritu, llévame a hacer un viaje a ese momento de la cruz. ¿Usted cree que eso puede pasar, hermano? Yo creo que todos necesitamos que se nos explique la cruz, pero no un humano, sino que nos las explique el Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo nos da testimonio de todo lo que Cristo hizo. Entonces, algo tendríamos que decirle al Espíritu Santo: yo quiero que tú me expliques lo que pasó en la cruz. Yo quiero encontrarme con esa cruz. Yo quiero, Señor, yo quiero tener en mi experiencia y encontrarme con esa cruz, y que ese mensaje me impregne, que ese mensaje me llene. Entonces, le digo todo esto porque en algún momento los dos ladrones estuvieron hablándole mal a Jesús: bájate de esa cruz y nos salvas a nosotros.
Y todo el poder que demostraste en esos 3 años de ministerio, sanaste enfermos, le diste la vista a los ciegos, esos cojos, mira cómo caminaban, mira cómo levantaste a la hija de Jairo, mira cómo levantaste a Lázaro, mira, y le empezaban a hablar, no te puedes bajar de esa cruz y bajar a nosotros también. Los dos. ¿Qué le pasaría a ese ladrón? No sé si es el de la izquierda o la derecha, no sé, pero ¿qué le pasaría a uno de ellos? Que de repente empezó a ver diferente. ¿Qué le pasaría? Si los dos estaban viendo lo mismo, si los dos estaban ahí injuriándolo, ¿qué le pasaría a ese ladrón que de repente cambia de parecer? Se le abren los ojos y de repente empieza a hablar diferente. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le empezó a cambiar su manera de ver las cosas. Empezó a recibir revelación que el que estaba allí crucificado junto a él es el Hijo de Dios, y que él no abría su boca aún por amor a ellos que lo estaban injuriando, que él no se bajó de esa cruz no porque no podía. Hermano, Cristo no se bajó de esa cruz. Cristo fue a ese lugar por obediencia. Cristo, desde que vino a la tierra, él sabía cuál iba a ser su final en este mundo. Él sabía que iba a ser entregado, que iba a ser crucificado. Él lo sabía perfectamente. Antes de descender a esta tierra, él ya sabía que él venía como cordero y que como cordero tenía que venir a morir. Él ya lo sabía. Él lo hizo por amor a nosotros, por amor a la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Hermano, entonces si lo hizo fue por amor. Todo eso lo entendió ese ladrón, hermano, y le cambió su manera. Entonces lo que le quiero decir es, nosotros deberíamos de tener esa revelación que tuvo ese ladrón, hermano. Tenemos que tenerla. Que el Señor nos ayude a que nos encontremos con esa revelación de la cruz. Porque esa cruz, hermano, es la que va a cambiar. Hermano, esa cruz es la que va a cambiar nuestra tristeza en gozo, nuestro llanto en alabanza. Esa cruz es la que va a transformar nuestra vida. Esa cruz es la que va, hermano, a darnos algo diferente. Entonces, quiero que veamos algunas otras cosas. Aquí yo quiero saltarme esto, tal vez leer ¿va? Cristo, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hay que recalcar, tal vez hubiera puesto en otro colorcito aquí, habiéndose. No lo hicieron, sino que Él tomó ese lugar. Hay que entender todo esto, hermano. Cuando Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la doy. A mí nadie me quita la vida, sino que yo la entrego, voluntariamente la entrego. Entonces, de igual manera, Él voluntariamente tomó el lugar de maldición por nosotros. Estaba escrito en la ley, hermano, que todo hombre que muriera en un madero, ahí lo dice, mire, escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Entonces Él se hizo, por eso, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque Cristo está, maldito todo aquel que cuelga de un madero. Eso está aquí en Deuteronomio 21:23, mire. Si alguno hubiere cometido algún pecado digno de muerte, por el que haya de morir, le habrás colgado o le habrás colgado de un madero. La ley decía, no dejará su cuerpo toda la noche en el madero, mas sin falta lo enterrarás el mismo día. Eso es lo que hicieron con Cristo, porque maldito por Dios es el colgado. Entonces Cristo cumplió esto, pero no, Él dice, la Biblia dice, hermano, que Él fue sin pecado y sin mancha, pero Él tomó todas nuestras maldiciones. Isaías 53, Él tomó todas nuestras maldiciones, todas nuestras iniquidades, todas nuestras transgresiones. Él las tomó, las llevó en Él, hermano. Él
Mire, hay versiones que son bien pesadas, que a mí no me gusta leerlas, pero hay versiones que Él se hizo maldito para que nosotros fuéramos benditos en la cruz. Entonces, el madero, hermano, esa bendita cruz, y por eso Pablo hablaba de esto, del mensaje del madero. Nosotros debemos de entender el mensaje del madero, que se nos revele el mensaje del madero. Hermano, todo lo que pasó en la cruz, que se nos revele, que se nos revele, que se nos revele. Cristo, hermano, hizo cosas que todavía no las hemos logrado entender. Mire, todas las cosas que pasaron en la cruz, yo le aseguro, hermano, no las entendemos, pero hay que pedir al Espíritu Santo. Yo quiero irlas entendiendo. A medida que nosotros vayamos entendiendo todo lo que se dio en la cruz, entonces vamos alcanzando un nivel de libertad, hermano, en nosotros. Un nivel, hermano, de que realmente no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La transformación de la cruz. Quiero ver si todavía quisiera leerle este versículo, que es uno de los lugares. Este lo leímos el martes, pero lo vamos a tratar de explicar un poquito más a detalle ahorita. Uno de los lugares donde vemos un árbol cortado en el Antiguo Testamento es en Éxodo 15:23. Después de que el pueblo del Señor sale de Egipto, atraviesan el Mar Rojo y se enfrentan al desierto, hermano. Pues en el desierto hay sed, hay hambre, en el desierto hay frío, en el desierto hay muchas cosas. Cuando ellos tienen sed, van en busca de agua y dice que llegaron a Mara. Esta versión le pone acento ahí en la A, se leería Mará, pero solo esta versión. Pero no pudieron beber el agua de Mara por ser amarga. El agua era amarga. Por eso aquel lugar se llama Mara. Dice que el pueblo murmuraba contra Moisés diciendo: ¿qué vamos a beber? Entonces Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un madero. Otras versiones dice un árbol. Pero ese árbol, hermano, no estaba de pie. Ese árbol que el Señor le mostró a Moisés, ese árbol estaba cortado, porque solo lo tomó y lo echó a las aguas. No hace otra acción Moisés, sino que solo toma ese árbol. Le estoy hablando de las versiones normales que dicen le mostró un árbol y Moisés tomó el árbol y lo echó a las aguas. Pero cuando se estudia es un árbol cortado, es un madero. Otras versiones dicen un palo. Entonces ahí hay un mensaje que nos da ese pasaje, hermano, y que nos proyecta al futuro como un mensaje de la cruz. Dice que les mostró un madero que él echó en el agua, y mire, y el agua se volvió dulce. Entonces, cuando ese madero, cuando ese palo, hermano, cuando ese pedazo de madera tuvo contacto con las aguas, hubo un cambio. Y el cambio no fue a medias, el cambio fue radical, de amargo a dulce. Cuando ese madero, ese palo, ese árbol cortado se sumergió en esas aguas, hermano, las cosas cambiaron. Entonces las cosas fueron diferentes y totalmente diferentes. Hermano, amado, ¿será que la cruz de Cristo ya cayó sobre nosotros? Mire, cuando Cristo fue crucificado, la gran mayoría de sus seguidores, dice la Biblia, lo estaba leyendo ahí también, la gran mayoría de sus seguidores vieron de lejos ese espectáculo. Solo junto a la cruz estaba su madre y estaba el discípulo amado, que por deducción podemos decir que es Juan. Solo ellos estaban ahí pegaditos a la cruz. Y para ellos hubo un mensaje específico porque estaban junto a la cruz.
Pero el gran Pedro, el gran Jacobo, y los otros 11 no estaban allí. Ellos miraron de lejos el sacrificio de Cristo. Es decir, ellos miraron de lejos a la cruz, y por eso después eso les pasa factura a ellos. Entonces aquí lo que quiero decirle, hermano, ¿cómo tenemos el sacrificio de la cruz nosotros? El sacrificio de Cristo, ¿cómo está? ¿Estamos pegados al sacrificio de Cristo? ¿Estamos sacándole virtud a ese sacrificio, o todavía está de lejos? ¿O todavía lo tenemos muy de lejos el sacrificio de Cristo? Sí lo conocemos, sí lo sabemos, de alguna manera, hermano, ya tenemos la información, pero ¿hemos hecho nuestro ese sacrificio? Hermano, ha caído la cruz de Cristo sobre nuestra vida para que toda amargura se convierta en dulzura, que toda tristeza se convierta en gozo. Por eso le digo, ¿cómo tenemos que, hermano, cómo tenemos que dejarnos ministrar por esa cruz? ¿Cómo tenemos que dejarnos de ministrar con ese mensaje, hermano? Así como ese árbol, yo le aseguro que ese árbol ahí estaba cerquita de ese lago. Ese árbol estaba ahí cerquitita de esa fuente de agua. Pero mire, ahí estaba, no tenía mucha distancia, pero no tenía contacto el uno con la otra. Yo le aseguro que la distancia no era mucha, pero ese lago, esa fuente de agua estaba amargada, aunque tenía su fuente de dulzura ahí cerca, pero ella no había, hermano, tenido contacto con el madero. Entonces podemos ser cristianos que sepamos de la cruz, pero podemos estar emproblemados todavía. Podemos ser cristianos que conocemos de la cruz y que ya recibimos ese mensaje, pero no hemos, hermano, la revelación todavía no se ha dado. Pero esta mañana, en su bendita misericordia, el Señor va a hacer algo para que se quite todo velo de nuestros ojos y podamos ver esa bendita cruz, hermano, y todos los beneficios que tenemos en esa cruz, y poderle decir: Señor, yo quiero que esa cruz caiga en mi vida. Señor, que esa cruz me toque. Porque si esa cruz me toca, tú vas a transformar mi vida. Entonces, los que están en el polvo, podemos ser trasladados a un trono de honor. 1 Samuel 2:8 dice que Él levanta del polvo al pobre y lo hace sentar entre los príncipes en un trono de honor. Hermano, entre todo lo que quiere darnos esa cruz, los casos que le voy a poner aquí son casos, hermano, cambios radicales. Es decir, que lo negro se convierte en blanco, cambio radical. Pero ¿cómo logramos eso? Que el mensaje de la cruz cambie nuestra situación actual. Que el mensaje de la cruz cambie nuestra realidad, hermano. Que el mensaje de la cruz haga esto. Que si hemos estado en el polvo, si hemos estado tirados, si hemos estado caídos, mira, amados, que venga ese mensaje de la cruz y nos levante del polvo y nos haga sentarnos en lugares de honor. Que la tristeza se convierte en alegría. Esther 9:22. Que el luto, ese mismo versículo habla de que el luto se convierte en fiesta. Imagínese, hermano, estar de luto y de repente de fiesta. ¿Cómo es eso? El mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz puede hacer esto. Que todas aquellas sensaciones de tristeza, el Señor a través de la cruz tome esa tristeza y la transforme en gozo, en alegría. Hermano, que toda maldición sea convertida
en bendición, según Nehemías 13:2. Por eso le digo, estas cosas son para nosotros. Estas cosas, hermanos, sí están a mano, pero debemos de buscar ese mensaje de la cruz. Debemos de pedirle al Señor, revélame. Mire, que el lamento sea cambiado en danza. Es decir, que en vez de que estemos lamentándonos, nosotros estemos danzándole al Señor, hermano. Es un cambio. O sea, nuestra vida cambia, nuestro hermano, por eso le digo, nuestro estado de ánimo es otro. Yo creo que debemos de extraer todas estas cosas. Hermano, dice la Biblia en Juan 5:24, que en vez de muerte, ahora tenemos vida. Y en Pedro dice que ahora somos real sacerdocio, que hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Yo le puse 7 cosas aquí, pero hay más, hermano. Habría que agregar ahí cuando el Señor dice que Él convertirá todo desierto en tierra fértil. Dígame, ¿cuál de estos cambios en realidad no nos van a dar una vida diferente, hermano? El mensaje de la cruz puede transformar cualquier situación, hermano. Por eso comencé hablándole cómo pasaron cosas imposibles en lo humano. Tembló toda la tierra, se oscureció toda la tierra. De pronto le cambió la perspectiva a aquel que estaba ahí injuriando a Jesús. Hermano, los sepulcros se abrieron. Eso, perdóneme, eso no ha vuelto a pasar. Es que el mensaje de la cruz trae cosas que nadie más puede hacer. Solo, hermano, ese bendito poder. Por eso, para otros es locura, pero para nosotros, hermano, para nosotros es el poder de Dios obrando en nuestras vidas para que haga posible lo imposible. Para que haga cambios radicales en nuestra vida. Entonces, por eso le digo, hermano, y ¿sabe qué? Vamos a leer ese. Yo sé, hermano, que Dios mandando cosas, pero mire, ya le di por lo menos los versículos, ya se los di. Usted tiene que ir a estudiarlos a la casa. Pero en Juan 3:14, creo yo, hermano, que está hablando el Señor Jesucristo y tenemos que entender también este versículo, tenemos que entenderlo. El martes medio lo expliqué, o no sé si llegué hasta ahí, pero el martes vamos a continuar hablando de esto. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Pero lo que quiero mostrarles es que en el Antiguo Testamento hubo un acto de que cuando se desató aquella plaga de serpientes, hermano, cuando se desató aquella plaga en el desierto donde estaba matando mucha gente la serpiente, entonces el Señor le dijo a Moisés, levanta un poste, otra vez la cruz ahí, hermano, eso lo vamos a hablar el martes. Levanta un poste y en ese poste pon una serpiente de bronce. Y todo aquel que es mordido de la serpiente y mire esa serpiente que está levantada, no va a morir, no va a tener efecto el veneno de la serpiente en él. Todo aquel que mire esa serpiente. Y entonces Jesús en su ministerio trae a mención eso. Así como fue levantada, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué le digo hermano, por qué le digo que el sacrificio de Cristo sigue en alto todavía? Porque el pecado todavía nos alcanza, la serpiente todavía nos muerde, la serpiente quiere hacernos daño. Pero hijitos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenemos para con el Padre. Todo aquel, hermano, que el pecado lo alcanza, porque a todos nos alcanza el pecado, pero ese bendito sacrificio sigue levantado para que nuestra mirada esté puesta en ese bendito sacrificio, para que el pecado no tenga efecto con nosotros, sino que con nuestra mirada puesta en ese bendito sacrificio, nosotros permanecemos santos, permanecemos puros delante de Dios, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, hermano, debemos de entender más este sacrificio. Quiero leerle algunos versículos de esos que le mencioné acá.
Vamos a ver cuál puse aquí de primero. Salmo 30:11. Mire, tú has cambiado mi lamento en danza. Has desatado mi cilicio y me has ceñido de alegría. Hay un cambio de lamento en danza. La Esther 9:20 dice: Mardoqueo puso todo esto por escrito. Ahí está la palabra, la escritura. Hay que ver todo lo que está escrito acerca de la cruz, hermano. Mardoqueo puso todo esto por escrito y mandó cartas a todos los judíos de todas las provincias del rey Asuero, próximos y lejanos. Hermano, todo esto tiene una explicación. Encargándoles celebrar anualmente los días, 2 días, mire, los días 14 y 15 del mes de Adar. Por ser los días en los cuales los judíos quedaron libres de sus enemigos. Y el mes en que les cambió la tristeza en alegría. Y otro, y el luto en fiesta. Que los declararan días festivos, que hicieran regalos y dieran también a los pobres. 2 días Mardoqueo puso como una ley, hermano, que en el pueblo judío se tenían que celebrar esos 2 días, el 14 y el 15, como una fiesta nacional. ¿Por qué? Porque esos 2 días estaban decretados por Amán, en aquel decreto que hizo por Amán, que esos 2 días los judíos tenían que ser exterminados todos, tenían que darle muerte a todos los judíos. Entonces, un día de muerte, un día de luto, un día, hermano, un día de cosas terribles, como el Señor obró y cambió para que eso fuera totalmente diferente. Es decir, en un día donde iba a haber tristeza por toda la matanza, en un día donde iba a haber tristeza, hermano, al ver todo el pueblo de Dios destruido, el Señor obró poderosamente para que esa tristeza se convirtiera en un día de celebración. Hermano, a través de la cruz de Cristo, ahí tenemos nuestra victoria. Y mire, lo que el enemigo ha dicho que nos va a quitar y que nos va a desaparecer y que va a hacer esto, pero nosotros viendo la cruz de Cristo, ahí tenemos nuestra victoria. Y toda tristeza el Señor la convierte en alegría. Debemos de acercarnos a esa cruz, hermano. Debemos de acercarnos a esa cruz. Oh, hermano, ya no sigamos desaprovechando ese bendito recurso, Señor. Señor, por favor, revélame tu cruz. Yo creo que con una petición que tiene que salir usted esta mañana de aquí: Señor, revélame tu cruz. Revélame todo lo que pasó en tu cruz, Señor. Revélame todos los beneficios que yo tengo con esa cruz bendita. Que un día de tristeza se puede convertir en alegría, Señor. Que un día de luto se puede convertir, Señor, en un día de fiesta, Señor. ¿Por qué? Porque ahí en esa cruz hay libertad. Mire lo que también escribió Nehemías. Aquel día leyeron el libro de Moisés a oídos del pueblo y se encontró escrito, le estoy leyendo Nehemías 13, se encontró escrito en él que los amonitas y los moabitas no deberían entrar jamás en la asamblea de Dios. ¿Por qué? Porque no recibieron a los hijos de Israel con pan y con agua, sino que contrataron contra ellos a Balaam para maldecirlos. Pero nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. La cruz de Cristo ha convertido toda maldición en bendición. Hermano, ya no deberíamos de estar viviendo bajo ni un decreto de maldición. Sin embargo,
Hay personas que creen en la cruz de Cristo y hay personas que creen en todo el sacrificio de Cristo que están viviendo todavía bajo una maldición. Pero que en este tiempo, que en este día, que esta mañana el Señor haga su obra para que esa cruz bendita caiga sobre nosotros. Es decir, que todo ese mensaje caiga sobre nosotros, hermano. Que toda esa revelación caiga sobre nosotros. Y que cuando esa cruz nos toque, toda maldición se va, toda tristeza se va, todo luto se va, toda derrota se va. Y venga a nosotros todas esas bendiciones que el Señor nos ha dado a través de su sacrificio. Que nos, hermano, vamos a usar ese término, que nos golpee la cruz de Cristo, que caiga sobre nosotros, así como ese madero cayó sobre las aguas. Yo no me imagino a Moisés poniéndolo así despacito, no. Moisés agarró ese madero y lo echó sobre las aguas. Cuando esas aguas, hermano, tuvieron contacto con esa madera, se volvieron aguas dulces. Que la cruz de Cristo caiga sobre nosotros. Que la revelación de la cruz de Cristo caiga sobre nosotros, hermano. Mire, que toda enfermedad se vaya y venga la salud. Que todo mal en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu se vaya y venga la salud. Que toda confusión se vaya y venga claridad. Hermano, que toda duda, que todo temor se vaya y venga a nosotros seguridad. Oh, la obra de Cristo en la cruz es gloriosa. Dele un aplauso al Señor, amado. Dele un aplauso al Señor. Si en verdad, sí, en verdad, yo les digo, dice esta versión, escogí esta versión. Sí, en verdad, yo les digo que cualquiera que oye lo que estoy diciendo y confía en el que me envió, tiene vida eterna. Esto es, no vendrá a juicio. Me gusta esta versión porque dice, sino que ha cruzado de la muerte a vida. Un cambio, hermano. Un cambio radical. Nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, la cruz de Cristo vino y nos trajo vida. Vida. Por eso Él dijo, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Aleluya. Pedro escribe, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde nos llamó? ¿De dónde nos llamó? ¿Y a dónde estamos hoy? Santo Dios, el Señor ha cambiado nuestro entorno de tinieblas y el Señor nos ha puesto en un lugar de luz y no en una luz cualquiera. El Señor nos ha rodeado de su luz admirable, hermano. Oh, aleluya. Que el sacrificio de Cristo sea en nosotros. Que el sacrificio de Cristo, hermano, que esa cruz caiga sobre nosotros. Que ese bendito mensaje de la cruz nos impacte, hermano. Y que así como esas aguas, le cambió todo a esas aguas, hermano. Oh, que así nosotros esta mañana salgamos con algo nuevo de parte de Dios. Le ruego que se ponga de pie, hermanos de alabanza, vengan. Todavía tenía unos minutitos, pero vamos a dejarlo ahí. Yo quiero ministrar esto. Le leo este nada más. Él levanta. Él levanta. Mire, el sacrificio de Cristo, entre todas las funciones que tiene, es que Él no te va a dejar en el polvo. ¿Sabe por qué no nos va a dejar en el polvo? Porque el polvo es la comida de la serpiente. El Señor maldijo a la serpiente y le dijo, del polvo te alimentarás. Así es que nosotros no somos comida de la serpiente. El Señor vino a morir a la cruz para levantarnos del polvo, para decirte, tú no puedes estar entre el polvo, tú tienes que resurgir.
lo que dijo Job cuando le vino aquella revelación: yo sé que mi Redentor vive y que aún de entre el polvo Él se levantará. Pero no solo Él, sino que todos aquellos que hemos creído en Él somos levantados, hermano, de una generación del polvo, de una simiente del polvo, y somos llevados y somos una simiente de las estrellas. A Abraham le dieron 3 tipos de simiente. Abraham, tu descendencia será como el polvo. Abraham, tu descendencia será como la arena. Pero Abraham, hay una parte de tu descendencia que va a ser como las estrellas. Entiende, hermano, entiende, el sacrificio de Cristo es que mira, el sacrificio, porque todos somos polvo, hermano. Eso dice la Biblia, que el hombre es polvo, pero no es para que nos quedemos como polvo, sino que el sacrificio de Cristo quiere que tú abandones esa descendencia de Abraham, que es polvo, para que por lo menos evoluciones a la de arena, que es un poquito más, es mejor, pero no quiere que nos quedemos a la de arena. Él quiere que nosotros seamos esa descendencia de Abraham como las estrellas. Una descendencia celestial. Hermano, Dios no nos diseñó para estar entre el polvo. Dios no te diseñó a ti para estar entre el polvo. El diseño original de Dios es que nosotros volemos a lo alto y estemos con Él por una eternidad. La luz que Dios te ha dado es para que brille en las alturas. Por eso el Señor dijo: nadie enciende una luz y la pone en un lugar bajo, no, lo pone en un lugar alto. Si Él te ha dado de tu luz a ti, es porque Él te quiere llevar a las alturas. Pero hay que entender el sacrificio de Cristo. Cierra sus ojitos. Señor, que ese mensaje de la cruz nos inunde, así como le pasó a ese personaje que estaba crucificado junto a ti. Cómo le cambió la perspectiva de un momento a otro. Que tú cambies eso en nosotros. Todo aquel que quiera venir al altar, venga. Vamos a cerrar este tiempo, pero el que quiera venir al altar, venga. Está abierto el altar. Señor, revélame ese mensaje de la cruz. Revélame ese mensaje de la cruz. Revélame ese mensaje. Ya no quiero seguir ignorando la cruz. Ya no quiero seguir ignorando ese mensaje, Señor. Tú puedes cambiar radicalmente. Tú puedes cambiar rotundamente. Tú puedes cambiar radicalmente, Señor, mi realidad hoy. Si he estado atribulado, si he estado triste, es porque este mensaje quizás yo lo sé, pero no me ha sido revelado. En el nombre de Jesús. Ruéguele al Señor. Ruéguele al Señor no estar viviendo un evangelio muy superficial, hermano. Muestra tu necesidad de que esa cruz te toque. De que esa cruz te toque, de que esa cruz te cambie. Muestra tu necesidad. La cruz está para nosotros. Todos los beneficios de su cruz fueron para nosotros. Todos los beneficios de la cruz fueron para nosotros.
los beneficios de la cruz fueron para nosotros. Hazte como un niño ahorita, como que no sepas nada. Dile al Señor: Señor, ahora yo como que no sé nada de esto. Yo quiero que tú me expliques de cero. Yo quiero que tú me expliques desde el principio este sacrificio. Bendito, explícamelo. Señor Espíritu Santo, por favor, revélame. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, esta mañana aquí estamos. Que venga tu manto de revelación a nuestras vidas. Que sea quitado todo manto que nos impide ver, pero que venga tu manto de revelación. Señor, solo ha habido teoría en mi mente. Yo quiero que usted, amado, pueda hablar con el Señor. Dígale su verdad al Señor. Dígale su verdad al Señor. Dígale su verdad al Señor. Tal vez usted cree que sabe todo acerca del sacrificio, pero hagámonos como niños esta mañana. Decirle: Señor, yo solo sé teoría. Yo solo sé, Señor, todo lo que pasó en ese día, pero al final eso no ha llegado a mí. Yo quiero que eso descienda a mi vida. Yo quiero que eso hoy, Señor, me transforme, me cambie, Señor. Yo quiero que eso hoy me quite esa tristeza y cambie mi vida en gozo, cambie mi vida con alegría. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Señor, te damos gracias esta mañana. Sé que tú estás obrando. Sé que tú estás obrando, Señor. Sé que tú estás aquí, Señor Espíritu Santo. La tumba vacía. Que venga, Señor, que venga esa revelación. El Rey resucitó. Que venga la revelación, Señor. Sufriste mis penas y mi aflicción. Que venga esa revelación a tu gloria nosotros. y grandeza total se absorbió y está. Aleluya, Señor, gracias te damos. Aleluya. A veces, y casi siempre, hay cosas que nos condenan. Cualquier información nos desestabiliza. Cualquier noticia nos hace temblar. Cosas a veces muy pequeñas nos desilusionan, cambian nuestro estado de ánimo. ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes qué es eso? Es falta del contacto con la cruz. Es falta de contacto con la cruz. Es falta de conocer la cruz. Estados de ánimo muy bajos
autoestima muy baja. Cualquier cosita nos hace llorar. Cualquier cosa ya no queremos seguir en este camino. Miramos todo imposible, tenemos metas y las miramos muy imposibles. ¿Sabes qué falta? Contacto con la cruz. Matrimonios inestables, ¿sabe qué falta? Contacto con la cruz. Problemas con los hijos. Un hijo medio se pone rebelde y ya a nosotros nos desestabiliza. ¿Sabes qué? Falta contacto con la cruz. Rindámonos hoy ante el Señor. Rindámonos hoy ante esa cruz. Todo lo que usted cree conocer, ¿sabe qué? Despójese de eso. Dígale: Señor, explícamelo desde el principio, explícame desde cero. Señor Espíritu Santo, explícamelo todo desde el principio. Explícamelo, revélamelo, Señor, revélamelo. Yo quiero conocer ese mensaje bendito de la cruz. No quiero ignorar nada de la cruz. Yo quiero conocer totalmente ese mensaje de la cruz. Yo quiero conocerlo. Revélamelo. Revélamelo, que seas tú, Señor Espíritu Santo, obrando en mi vida, obrando en mí, Señor. ¿Por qué tanta tibieza? ¿Por qué yo no me puedo estabilizar en ti, Señor? ¿Por qué yo no puedo tener un compromiso contigo, Señor? Señor, ¿por qué yo no puedo tener, Señor, una estabilidad en mi vida espiritual? ¿Por qué, Señor? El mensaje de la cruz te saca de todas esas inseguridades. El mensaje de la cruz te saca de toda esa tibieza. El mensaje de la cruz te saca de toda esa indeterminación que pueda haber en nosotros. Esta mañana el Señor quiere hacerlo. Solo abre tu corazón, abre tu corazón. Abre tu corazón. Hemos visto el Evangelio desde una perspectiva muy humana. Hemos visto el Evangelio desde una perspectiva muy sencilla. Hemos visto el Evangelio desde una perspectiva muy errónea. El Evangelio es poder de Dios. El mensaje de la cruz es poder de Jehová. Dejemos que ese mensaje nos impacte. Dejemos que ese mensaje nos cambie. Dejemos que ese mensaje aún cambie nuestra realidad, en nuestra apariencia. Dejemos que ese mensaje de la cruz nos transforme. Dejemos que ese mensaje de la cruz saque toda apatía de nosotros y nos vuelva a alguien apasionados por Cristo. Que nos vuelva a alguien entregados por Cristo. Que nos vuelva a alguien determinado por Cristo. Que ese mensaje de la cruz nos cambie esta mañana. Que ese mensaje de la cruz obre en nosotros este día. A partir de este día, ese mensaje de la cruz comienza a orar en ti. Si tú lo permites, si tú lo deseas, si tú así lo quieres, si tú así lo dices, Señor, que ese mensaje empiece a orar en mí, que ese mensaje me empiece a pegar a mí, que ese mensaje me empiece a ministrar a mí, que ese mensaje me empiece, Señor, a revelar a mí quién soy, para qué he venido. Señor, que ese mensaje me empiece a revelar a mí quién soy yo para mis hijos, quién soy yo para mi familia, quién soy yo para la iglesia, quién soy yo para la sociedad. Que ese mensaje de la cruz te empiece a abrir el panorama. Que ese mensaje de la cruz empiece a abrir tu visión y que puedas ver claramente para dónde vamos, hacia dónde te lleva el Señor. Que ese mensaje de la cruz nos transforme. Vamos, iglesia. Vamos, iglesia. No nos quedemos solo con una teoría. Vamos, iglesia. No solo nos quedemos de lejos.
No solo nos quedemos mirando este mensaje de lejos, acerquémonos a ese mensaje, acerquémonos a esa bendita cruz, mirémosla de cerca, toquemos esa cruz, abracemos esa cruz, abracemos esa cruz. No nos quedemos solo mirando de lejos, abracemos esa cruz. Así como María, la madre de Jesús, así como Juan, el discípulo amado, estuvieron al pie de la cruz y ahí les fue dado un mensaje de consuelo. Allí les fue dada una comisión. Tanto a él como a ella, Jesús desde la cruz les dio una comisión a ellos. Ya no estés lejos. Acércate a este mensaje. Acércate. Ya no mires de lejos la cruz. Acércate a la cruz. Acércate a la cruz. Ahí van a cambiar tus generaciones. Toda pobreza puede ser convertida en riqueza de toda clase. Toda humillación el Señor la puede tomar para convertirla en exaltación. Todo rechazo el Señor lo puede utilizar para que seas alguien valorado. El mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz. Anhélalo. Anhélalo, hermano, anhélalo, anhélalo. Anhélalo. Que este mensaje quede grabado en tu mente, en tu corazón. Anhélalo. Está en nosotros. Está en ti. Que el Señor Espíritu Santo nos ayude. Padre, te damos gracias esta mañana. Pedimos tu ayuda. Pedimos tu ayuda, Señor, pedimos tu ayuda. Pedimos tu socorro, Señor Espíritu Santo. Haznos entender estas cosas. Ayúdanos, Señor Espíritu Santo. Solo tú puedes auxiliarnos. Solo tú puedes auxiliarnos. Que este mensaje, que esta palabra que hoy ha sido ministrada pueda ser un mensaje referente en nosotros. Que así como la historia se partió, la historia se dividió en dos. La historia ahora se habla de antes de Cristo y después de Cristo, porque hubo un cambio total en el mundo. En lo macro, en lo global hubo un cambio total. Y si lo hubo en lo macro, en lo global, también lo puede haber en lo personal. También lo puede haber en mí un cambio. Que esta mañana se dé ese parteaguas. Antes de este mensaje y después de este mensaje, mi vida es otra. Hubo un cambio. Mi casa es otra. Y por la fe, Señor, como pastor yo declaro, la historia de esta casa y de esta iglesia es otra. Hay un cambio antes de hoy y después de hoy, porque aquí ahora, Señor, tenemos presente que la cruz de Cristo está levantada.
y que podemos todavía acceder a esos recursos benditos que nos dejó la cruz. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Que tú bendigas nuestro regreso a casa o a donde tengamos que ir. Que tu mano poderosa nos guarde, que tu mano poderosa nos sustente, y que esta semana sea una semana de bendición. Señor, te lo rogamos, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. El Señor le bendiga. El Señor le lleve con bendición.